donde quieran nomás. Bueno, estamos entonces en el día 5, último día de la lección número 4. Y este día es súper especial porque es bastante práctico. Está buenísimo. Yo creo que Dios nos va a hablar hoy porque es las partes que por ahí a veces nos resultan un poquito difíciles cuando uno como que habla de muchos conceptos y después tú dices, pero ¿cómo eso lo aplico en cosas reales, ¿no? Cuando hablamos esto de sentir, del Espíritu Santo y demás, como que se nos hace difícil a veces aterrizarlo a un hecho concreto, a un hecho específico. Y hoy sí vamos a hacerlo con esta lección, así que está un poquito larga, como digo, pero vamos a tratar de cumplirlo. ¿Está bien? Día 5, entonces, se llama Conocer dónde Dios está obrando. Pero antes de que empecemos, me gustaría que leamos nuestro versículo que tenemos para memorizar. Acuérdense que está en Juan 14, 21. ¿Sí? ¿Lo vamos a decir todos? Juan 14, 21 y después empezamos con la lección que nos toca hoy. Es el último día, como dije, de esta lección y en la semana voy a estar poniendo un resumen de toda esta unidad número 4. A veces lo hago acá, pero esta vez no lo voy a hacer porque está un poquito larga, esto no vamos a alcanzar. ¿Van haciendo algo de eso de los resúmenes? No. Que yo a veces escribo, lo pongo ahí en... ¿sí? Bueno. A mí me sirve, ¿sí? A mí me sirve hacerlo, de repente incluso cuando he leído libros, yo me hago mis propios resúmenes, pero es para no volver a leer todo el libro, sino para decir este libro habla de tal cosa, 2, 3 páginas de algo general, ¿no? Bueno, entonces leemos Juan 14, 21, que es nuestro versículo para memorizar en esta unidad 4, que dice así, ¿todos juntos? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muy bien. Ahora sí vamos a la página 84, entonces, día 5, conocer dónde Dios está obrando. Dios ha tratado a veces de llamarnos la atención revelándonos dónde está obrando. Lo vemos, pero no identificamos de inmediato que es Dios obrando. Decimos, no sé si Dios realmente quiere que me una aquí. Mejor oraré por el asunto. Pero cuando terminamos la oración, la oportunidad de unirnos a Dios se ha desvanecido. Un corazón sensible y tierno estará listo para responder a Dios a la más leve insinuación. Dios enternece y sensibiliza su corazón por medio de la relación de amor de la cual hemos hablado en las unidades anteriores, ¿no? Si usted se va a unir a Dios en su obra, tiene que saber dónde Dios está obrando. Las Escrituras nos dicen algunas cosas que Dios puede hacer. Usted tiene que aprender a identificarlas. Entonces, cuando algo ocurre a nuestro alrededor que solamente Dios puede hacer, ahí entonces podemos saber que esa es la actividad de Dios. A menos que Dios nos abra los ojos espirituales y a menos que Dios no nos abra los ojos espirituales, usted no sabrá que es Él el que está obrando. ¿Cuáles son las cosas que Dios solamente puede hacer? Porque acá estábamos hablando de eso, ¿no? Cuando nosotros sepamos que hay algo que Dios nada más lo puede hacer, que no hay otra forma de que suceda, ahí vamos a saber que es Dios el que está obrando. Pero ¿cuáles son esas cosas? Número 1, al principio de la unidad 2, dice el autor, indiqué un ejemplo de algo que solo Dios puede hacer. Repase este ejemplo en la página 33 y anote algo que solo Dios puede hacer. Bueno, yo para hacerlo más corto, el resumen de ese ejemplo que él daba es que cuando alguien, dice el autor, cuando alguien empieza a hacer algún tipo de pregunta sobre Dios, ahí podemos ver que Dios está obrando. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque la intención o la necesidad de buscar a Dios viene solamente de Dios. O sea, el diablo quiere siempre todo lo opuesto. Entonces,
todas las cosas que nos atraen a Dios, ya sabemos que vienen de Dios. No puede venir de otra persona. Ni siquiera puede venir de nosotros mismos, como habíamos visto en otras unidades, ¿no? No es que yo tengo, de repente me nació de la nada un deseo de buscar a Dios y digo, hoy sí, voy a empezar a orar y a leer mi Biblia. Eso no sale del corazón del hombre. A Jesús le preguntaron, ¿qué pasa con las guerras, con las contiendas? Y él dice, eso sale del corazón del hombre. Eso es lo que está en nuestra naturaleza humana. Entonces, cuando vemos que algo florece, algo lindo, que es como acercarnos a nuestro Creador, recordemos que el pecado es eso, ¿no? El pecado es muerte. ¿Y la muerte qué es? Es una separación. Si lo resumimos bien, decimos, el pecado o la muerte es cuando nosotros nos alejamos de nuestro Creador. Esa separación que tenemos con la vida, que es Él. Cuando hay algo que nos atrae, entonces no puede ser otra cosa que no sea Dios. Las Escrituras nos dicen que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo atrae, como dice en Juan 6:44. Nadie busca a Dios o busca las cosas espirituales a menos que el Espíritu de Dios esté obrando en su vida. Suponga que un vecino o amigo o uno de sus hijos empieza a hacer preguntas sobre cosas espirituales. Usted no tiene que dudar. Dios está en esto. Si Dios está en esto, Él es el único que puede hacerlo. Nadie jamás busca a Dios a menos que Dios esté obrando en su vida. Por ejemplo, al pasar Jesús en medio de la multitud, siempre trataba de ver dónde el Padre estaba obrando. La multitud no era la cosecha estaba entre la multitud. Jesús vino a Zaqueo en un árbol. Tal vez Jesús se dijo a sí mismo, nadie más buscaría con tanto interés a menos que mi Padre esté obrando en su corazón. De modo que Jesús se apartó de la multitud y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esto está en Lucas, ¿no? 19:5. ¿Qué ocurrió? La salvación llegó a este hogar ese día. Jesús siempre procuraba ver la actividad del Padre y se le unía. Hubo salvación como resultado de que Jesús se unió al Padre en su actividad. Punto número 2. Leamos lo que está acá al margen y respondamos las siguientes preguntas. En Juan 14, versículo 15 y 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces la pregunta que tenemos ahí es, si ama y obedece a Cristo, nosotros, si amamos u obedecemos a Cristo, ¿a quién recibiremos de parte del Padre? Hay dos nombres ahí que tenemos, ¿no? Uno es el Consolador y otro es el Espíritu de verdad. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Esa es una promesa. Entonces ahí va Consolador y Espíritu Santo van en esas líneas. O sea, Espíritu de verdad, perdón. Esos son los dos nombres que se le indican acá al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es una persona. Decimos siempre, ¿no? La tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo hablábamos hace unas semanas. Este misterio de tres personas compartiendo una misma esencia, algo para nosotros un poquito difícil de entender. Hacíamos analogías con el agua, hacíamos analogía con la música, ¿cierto? Como para tratar de entenderlo, pero aún así dijimos, es bastante complicado. Podemos acercarnos un poquito por ahí, pero algún día esos misterios se van a revelar de forma íntegra, total. Va a ser cuando nos acerquemos a Dios y le veamos cara a cara, ¿no? Que es nuestro deseo. ¿Cierto? Sí. La pregunta número 2. ¿Dónde vivirá esta persona del Espíritu Santo? Según lo que hemos leído. Dice el final, ¿no? Del 14, versículo 15 y 17, dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis a esta persona porque mora con vosotros, o sea, al lado nuestro, y estará en vosotros, en ustedes. Así es que el Espíritu Santo mora con nosotros
como compañero, como consejero, al lado nuestro, pero también en nosotros. Y eso es una esperanza que nosotros no tenemos que perder de vista nunca. A veces, yo diría, menospreciamos que Dios nos está hablando y aunque no es algo tangible, pero los tienes que sentir acá adentro. No sé en qué parte específicamente, pero hay algo que Dios te habla adentro. Hace unos días hablábamos con nuestros hijos sobre esto de la conciencia, ¿no? ¿Qué es esto de la conciencia? Que es el Espíritu Santo mismo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y es como un músculo, que si uno lo va escuchando, se fortalece y uno se hace cada vez más sensible. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas dejan de escuchar esto? Que nosotros lo tenemos naturalmente desde que nacemos, pero si se desarrolla cuando somos mayores, mejor. ¿Qué pasa cuando no se desarrolla? Lo dice Pablo en Romanos, que Dios a las personas que desecharon el mensaje de Cristo los entregó a sus pasiones. Le dijo, ok, ya está, o sea, ya les hablé un montón de veces, les hice sentir esto de muchas maneras, pero ustedes no hicieron caso. Entonces, esto se empezó a enfriar, este músculo empezó a quedar cada vez más flácido, ya no hace ningún efecto. Y claro, ahí llegamos a las cosas más horribles que el ser humano puede hacer, ¿no? Que tú dices, ¿cómo puede una mente humana llegar a ser tan perversa cuando empezamos de repente escuchamos cosas en las noticias, cosas terribles que tú dices, pero ¿cómo se te ocurre tanta maldad? O sea, ¿de dónde sale? Y sale de esto precisamente, ¿no? De que eso se deja de escuchar, se deja de alimentar. Cuando no tenemos una relación con Dios, se corta ese hilo de comunicación con Dios y esa conciencia que tiene el ser humano, que debería ir fortaleciéndose, el Espíritu Santo que nos habla y nos dice, esto está mal, vas por mal camino, endereza tu caminar, tus pensamientos, renueva tus pensamientos, como también dice Romanos en el capítulo 12, para que llegues a conocer la voluntad de Dios. Cuando no pasa eso, claro, el ser humano se desbarranca completamente. Entonces, ese espíritu está en nosotros y está bueno valorarlo y está bueno alimentarlo. Pregunta número 3. En Juan 14:26. Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, lo aclara ahí, ¿no? Que el Consolador es el Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces la pregunta ahí es, ¿cuáles dos cosas hará el Espíritu Santo por los discípulos de Jesús, que también podemos ser nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Nos enseñará en primer lugar, nos va a enseñar. Yo creo que ese orden está bueno, enseñar primero. No puedes pretender que alguien recuerde algo que nunca supo, ¿cierto? Primero se lo tienes que enseñar. Y el Espíritu Santo nos enseña. ¿Cuánto podemos aprender? Eso depende de nosotros. Pero una vez que lo aprendemos, el Espíritu Santo nos va recordando también. Juan 16, versículo 8. Dice, y cuando Él venga, está hablando de lo mismo, del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, del Consolador, de la misma persona. Y cuando Él venga, dice Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué otras tres cosas hace el Espíritu Santo aparte de enseñar y recordar? Convencer, ¿cierto? Nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Acá yo quisiera parar un poco, porque esto creo que nos puede ayudar mucho. A veces cuando nosotros pensamos en nuestra relación con otras personas o con otros cristianos y decimos, pero ¿cómo no te das cuenta? ¿No? Por ejemplo, hablemos de personas que tienen algún tipo de adicción a las drogas, al alcohol, etc. Son las más comunes.
¿Cómo no te das cuenta que estando lejos de Dios no vas a poder superar eso? ¿Cómo no te das cuenta que estás en un camino de autodestrucción? Y en este pasaje dice que es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Y esa diferencia a veces nosotros nos cuesta por ahí un poquito entenderla. Hay un versículo que yo he escuchado de personas que yo creo que lo interpretan de una forma un poco distorsionada, que es cuando Pablo dice, fuérzalos a entrar, que muchos lo interpretan como que, no, oblígalos prácticamente. Pero acá nos dice que el Espíritu Santo es el que convence. Entonces, cuando yo estoy hablando con una persona que no conoce a Dios, si esa persona no tiene el Espíritu Santo, es muy difícil que yo lo pueda convencer. Yo lo puedo chantajear emocionalmente, por supuesto, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay lugares donde se enseña esto de la prosperidad, eso básicamente es un chantaje, ¿no? Le dice, tráeme esto y el Señor te va a perdonar, tráeme esto y Él te va a dar más, ¿no? Pero, y esa persona capaz que pasa, y capaz que viene con problemas económicos y dice, sí, me arrepiento de todo, aunque no me acuerde, me arrepiento igual. Pero en realidad, ese convencimiento no lo está haciendo el Espíritu Santo. Lo está haciendo una maniobra psicológica, ¿no? De alguien tal vez con mucho carisma, con mucha fuerza, con mucho ímpetu. Y la persona, tú dices, después lo ves un tiempo después y dices, ¿por qué no persistió en el Evangelio? ¿Por qué no siguió caminando? No siguió caminando porque lo que tuvo fue una emoción. Pero no fue el Espíritu Santo que lo convenció una persona por un ratito y con la emoción pasó, levantó su mano, hizo la oración de fe, repitió lo que le dijeron que repita, pero nunca estuvo convencido por el Espíritu Santo. Y entonces cuando el Espíritu Santo hace la obra, es algo, como hemos visto en todas estas lecciones anteriores, es que es algo paulatino, o sea, se va desarrollando de a poco. Dios habla a través de muchas formas. Y cuando tiene el cumplimiento para que eso pase, pasa. Y no necesariamente tiene que alguien venir a decirte qué es lo que tienes que hacer. Yo me acuerdo siempre del testimonio de mi abuelo. Mi abuelo fue una persona en su juventud muy agresiva, muy dado al vino, mucha borrachera, pero aparte mucha violencia. Y mi abuela se convirtió primero, unos años, como 10 años antes, por una enfermedad, llegó al Señor, el Señor la sanó y ella entregó su vida al Señor. Empezaron a crecer a sus hijos, a mis tíos y a mi papá en el Evangelio. Y mi abuelo no iba a la iglesia. De hecho, a veces se enojaba porque iban. Y así, ¿no? 10 años. Y mi abuela orando y él ahí enojado. Y dice que un día estaba en su casa, él me contaba esto, que un día estaba en su casa solo y mi abuela con algunos de sus hijos, los más chiquitos, se habían ido a un viaje, así como fueron las hermanas ahora a Mar del Plata, sí, habían ido a un viaje a otra ciudad, que era por un día nomás, un viaje de la iglesia. Entonces ellos ya se habían ido y de repente mi abuelo dice, yo me encontré solo acá en casa. Y de repente sentí algo, una voz o no sé qué cosa fue, que me dijo, él dice, ¿no? Que me dijo, ¿qué estás haciendo acá solo? Tú deberías estar con tu familia, yendo a la iglesia, sirviendo a Dios. Y dice que agarró sus cosas y se fue, y así se convirtió. No hubo una predicación, nadie le puso la mano, no le dijeron que repita la oración, porque el Espíritu Santo estaba obrando. Y todas las veces que mi abuela seguramente le habría hablado, y todos los años que estuvo orando ella y tal vez sus hijos por mi abuelo, cuando llegó el momento, llegó. Y listo. Nadie tuvo que hacer nada. Porque cuando el Espíritu Santo convence, ni siquiera, a veces nos usa a nosotros y genial, a personas, ¿no? Para que diga una palabra, para que cante una canción, para lo que sea. Pero otras veces ni siquiera lo necesita. Así que eso está buenísimo, ¿no? Que tengamos claro que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Cristo los salva, usted entra en una relación de amor con Jesucristo que es Dios mismo.
En este instante el Consolador, el Espíritu de verdad, viene a morar en su vida. Siempre está presente para enseñarle. También el Espíritu Santo convence a la gente en cuanto a su culpa por el pecado y al mundo en cuanto a justicia y a juicio. Un resumen de las cosas que solo Dios puede hacer se halla a continuación. Y acá tenemos un cuadrito, página 86. Y yo quiero que lo pensemos esto en dos direcciones, ¿no? Este cuadrito, de las cosas que Dios puede hacer. Dios lo puede hacer conmigo. Algunas de estas cosas seguramente ya las hemos experimentado, lo hemos visto, y también Dios los puede hacer con los demás, pero siempre pensémoslo en esas dos direcciones. Estas son cosas que solamente Dios puede hacer, nadie más. En primer lugar, Dios atrae a la persona o a las personas hacia Él. Podemos decirlo para nosotros mismos, Dios me atrae hacia Él. Cuando yo tengo ganas de repente de estar con el Señor y todo eso, eso no viene de mí, viene de Él. Solamente Él lo puede hacer. Punto número 2. Dios hace que la gente, nosotros, lo busquemos. El punto número 3 dice, Dios revela la verdad espiritual. ¿De qué estamos hablando acá? De lo que hablamos también hace tiempo, de estos principios bíblicos, ¿no? Tenemos la Biblia, las historias bíblicas, lo que Dios ha hecho en el pasado, y de eso nosotros extraemos los principios para vivir. Pero el Espíritu Santo es el que nos revela esas verdades. Dios convence al mundo de culpa respecto al pecado. Dios convence al mundo de justicia. Y Dios convence también al mundo de juicio. Esto de Dios convence al mundo respecto del pecado, ya lo hablamos, ¿no? A la culpa. Dios convence al mundo de la culpa, justamente en este tiempo donde la culpa se ve como algo negativo, ¿no? Todas las cosas que te dicen, no, pero no tienes que tener culpa de esto, no tienes que sentir culpa. Todo lo que te produzca culpa está mal, cuando en realidad es al revés. Fíjate por qué sientes culpa y a ver si, claro, a veces sentimos culpa por cosas que no tenemos por qué sentirlas, ¿no? Pero hay un montón de otras veces que esa culpa viene de Dios también. Y eso es Dios el que lo hace. Sobre todo cuando hablamos de pecado. Cuando nos sentimos mal, cuando hacemos algo malo y sentimos eso, ese dolor acá adentro, que es lo que digo, no es malo, es bueno. Y tenemos que agradecer a Dios, gracias Señor, porque tu Espíritu Santo está obrando en mí. Por supuesto que me arrepiento de lo que pasó, pero te agradezco. Yo por lo menos, yo siempre le doy gracias a Dios por eso, porque digo, tengo una esperanza por lo menos. Sé que el Espíritu Santo no me ha dejado cuando me acusa de cosas que yo no debería hacer o decir o pensar. Cuando convence al mundo de justicia, ¿a qué se referirá eso? ¿A quién se le ocurre algo? Sí, siempre queremos en las películas que el joven pobre sea que al final gane y quede, y el malo vaya a la cárcel o se muera, ¿no? Siempre tenemos ese sentimiento de que ojalá en algún momento se den vuelta las cosas y el que sufrió deje de sufrir y que haya un poco de justicia, de equidad, ¿no? Y eso exactamente, eso viene de Dios y es algo que lo tenemos todos, incluso las personas que no son cristianas. El tema es que a veces, como decíamos hace un ratito, llega solo ahí. Llega un poquito la culpa y después dicen, no, pero mi bienestar está por sobre esta culpa, así que chao con la culpa y voy para adelante nomás, ¿cierto? Y lo mismo con el juicio, ¿no? Dios convence al mundo de juicio. Siempre tenemos nosotros, como seres humanos también, una idea de que no, algún día, esto va a cambiar. Algún día algo va a pasar que se va a quebrar esto que está mal. Esto que es una injusticia, en algún momento, la gente no sabe, a veces algunos hablan de Dios y otras veces dicen el karma y otras veces nombran a cualquier cosa, pero siempre en el ser humano hay este sentido de esperanza de que en algún momento llegue esto de rendir cuentas en el juicio, exactamente, de que haya un juicio y se le pidan explicaciones por qué hiciste esto y por qué hiciste esto otro.
¿no? Y eso está en todos. Y eso también viene de Dios. Esas cosas todas vienen de Dios. La ley de Dios está en nadie quiere. Claro. La trascendencia, ¿no? El buscar estar más allá de nuestra muerte, a ver qué podemos hacer para permanecer en algo, en mis hijos, en mi empresa, en mi nombre. Sí, sí, exactamente. Todo eso viene de Dios. Dice, cuando usted ve ocurrir alguna de estas cosas, puede saber que Dios está obrando. Cuando ve todas estas cosas que nombramos, ¿no? Cuando ve que alguien viene a Cristo o que pregunta sobre asuntos espirituales o que llega a comprender alguna verdad espiritual o que experimenta convicción de pecado o que se convence de la justicia de Cristo y queda convicto de juicio, Dios está obrando. Dice, y cuenta acá una anécdota que dice, cuando estaba predicando en una campaña, Guillermo, un gerente de una fábrica, me dijo, ¿sabes una cosa? Yo no he estado procurando ver la actividad de Dios en mi sitio de trabajo, en su fábrica. Me enseñó que había creyentes en posiciones claves de la empresa. Se preguntaba si Dios no lo habría colocado en esas posiciones con algún propósito. Decidió reunir a estos colegas y decirles, veamos si Dios quiere que tomemos toda la planta para Cristo. ¿Suena como algo que Dios quisiera hacer? Sí. Entonces acá nos hace una pregunta. Suponga que usted estuviera en el lugar de Guillermo. Usted reúne a los creyentes. ¿Cómo sabría qué es lo siguiente que hay que hacer en esto de ver la actividad de Dios? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Y bueno, deja ahí las líneas si ustedes quieren escribir algo, pero vamos a dejarlo para que lo completen si quiere después de esto que vamos a leer al principio, o sea, a continuación. Dice una de las cosas que podemos hacer. ¿Qué es lo que podríamos hacer si nos da la idea esta, ¿no? De qué pasa si tomamos este lugar para el Señor? Que no quiere decir que lo van a convertir en una iglesia, ¿no? Sino que va a ser un lugar donde se respire un ambiente de todas estas cualidades que estamos viendo de Dios. Dice, lo primero que usted puede hacer es empezar orando. Solo el Padre sabe lo que se ha propuesto hacer. Él sabe de mejor manera o la mejor manera de realizarlo. Él incluso sabe por qué puso a esos individuos en aquella planta y por qué puso en el corazón de Guillermo el deseo de reunirlos. Después de orar, usted se levanta de sus rodillas y observa para ver qué es lo siguiente que Dios hace. Ponga atención a lo que las personas le dicen. Suponga que a alguien se le acerca y le dice, mi familia atraviesa tiempos muy duros económicamente. Tengo problemas bastante difíciles con mi hijo adolescente, por ejemplo. Guillermo acababa de orar pidiendo que Dios le muestre en dónde estaba orando. La siguiente cosa que se podría hacer, después de analizar esto que está pasando a nuestro alrededor, ahora tiene que conectar la oración con lo que ocurre enseguida. Si no conecta lo que ocurre, usted puede errar la respuesta de Dios a su oración. Siempre conecte con lo siguiente que ocurre. Entonces, seguimos con el ejemplo. ¿Qué debería hacer Guillermo? Una vez que ya oró, sintió en su corazón de reunir a sus colegas y de repente vienen personas a decirle, mira, tengo problemas económicos o tengo problemas con mi hijo. Dice, haga la clase de preguntas que revelarán lo que realmente está ocurriendo en la vida de la persona. Aprenda a hacer preguntas a las personas que se cruzan en su camino para saber lo que Dios está haciendo en ellas. Por ejemplo, y ahí da un ejemplo de muchas preguntas que ahora las vamos a analizar, están muy buenas. Esto de las preguntas es, bueno, lo están hablando acá, pero algunos de ustedes saben que yo estudié la carrera de coaching también, ya me recibí. Y una de las cosas que nosotros hacemos, o que tenemos que hacer en el coaching, es hacer preguntas. Ayudar a las personas a que avancen en algo, en algún tema que ellos quieran, acompañarlas, pero no a través de nosotros darles consejos, sino que ayudarlas a descubrir eso que necesitan hacer en ellos mismos, pero haciendo las preguntas correctas. Así que el poder de las preguntas es bastante interesante, pero acá hay unas preguntas fundamentales que nos pueden ayudar cuando nosotros estamos queriendo saber qué es lo que Dios está haciendo en la vida de una persona. Por ejemplo, una pregunta es, ¿cómo puedo orar por usted? Esa es una primera pregunta y es muy básica, pero
Pero es muy importante, porque uno está actuando de forma, algo que a mí me parece súper, súper importante, que es el respeto. El respeto por otra persona. ¿Cómo o puedo orar por ti? Hay personas que no quieren, son las menos generalmente cuando uno dice voy a orar por ti, todo el mundo sí, obvio, sí, por favor, ¿cierto? Hace unos días estaba viendo un programa donde invitaron a un pastor a raíz de esto de que el presidente estuvo en una iglesia. ¿Se acuerdan hace unos días que estuvo el presidente en el Chaco, creo que fue? Invitaron a un pastor para preguntarle sobre eso, qué opinaba de que el presidente esté dando discursos políticos en la iglesia, bueno, etcétera, un montón de cosas. Pero me llamó mucho la atención que la conductora de ese programa, que es feminista, de izquierda, bien marcada, no sé si atea o no, no lo sé, pero sí me llamó mucho la atención de que después que hablaron muy bien, él con ella y los demás panelistas que estaban ahí, muy educadamente todos, re bien, al final la señora le dice, la periodista esta le dice, ¿puedes hacer una oración por nosotros? Ahí en el programa. Y el pastor hace una oración. Digo, esas cosas a veces nacen incluso de la otra persona y ya te demuestran un interés, ¿cierto? Pero cuando nosotros queremos hacerlas, también está bueno de esta pregunta de ¿cómo puedo orar por ti? ¿O puedo orar por ti? Otra pregunta es, ¿qué petición puedo hacer por usted en mi oración? ¿Qué petición? ¿Qué quieres que yo le pida al Señor? Y esto también. A veces yo he visto y escuchado, yo creo que con buena intención, siempre trato de pensar en eso, pero con muy malos resultados. Se ve que hay personas que dicen, yo voy a orar por esta persona, o voy a orar por este problema de esta persona, y hay gente que no quiere que ore por eso, porque son cosas íntimas a veces. No sé, supongamos un matrimonio, está pasando una crisis, ¿no? Y están tratando de solucionarlo. Se entera alguien que es cristiano y lo pone en el grupo de la iglesia. Hermano, oremos por esta familia porque se está destruyendo, porque la mujer se fue con otra tribu, ¿no? Entonces, destruyó la confianza y faltó el respeto de esas personas. Entonces, tan importante es decir, ¿cómo puedo orar por ti? Si te dices, bueno, o quieres que ore por ti, ¿qué cosas te gustaría que le pida a Dios por ti? A ti. O sea, por ti, quiero decir. ¿Qué cosas quieres que le pida yo a Dios de tu parte? Algo simple, pero que deja abierta la puerta de otra persona de que ellos elijan. Obviamente después, si ellos te dicen, sí, ora por mí, que mi matrimonio está pasando un problema, pasó esto y esto, bueno, ahí ya está, es otra cosa, te dio la autorización, ¿no? Pero lo he visto esto en problemas de drogas. Hay personas que sus hijos están en problemas de drogas y quieren que los demás oren, pero no quieren que todo el pueblo se sepa, se entere de que ese chico o esa chica está cayendo en la droga o está luchando con ese problema. Sobre todo en lugares chicos como la ciudad donde vivimos nosotros, ¿no? Donde todo el mundo se conoce. Es más difícil. Por ahí en los lugares más grandes, donde cada uno va, se reúne a la iglesia, ora y después cada uno se va a su casa, donde hay miles y miles de personas que no se ven nunca, no pasa nada. Pero lugares chicos como estos son cositas, detalles que pueden ayudar o no. Tercera pregunta, ¿le gustaría hablar al respecto? Es una pregunta que podemos hacer también, ¿no? A otra persona. Si ya te dijo que sí, que quería orar, que estaba pasando una dificultad, te dijo en qué área quiere que ores o hacia qué área quiere que apuntes, la otra pregunta es si te gustaría hablar de esto. ¿Quieres hablar de este problema que estás pasando? Otra, ¿cuál piensa que es el más grande desafío de tu vida? Bueno, esa pregunta puede ser como para empezar a ahondar, ¿no?, en lo que le pasa a la persona. Este problema que ves es tan grande como para que afecte todo lo que viene en tu vida, todo lo que conlleva tu vida, o
o hay otros desafíos más grandes. Se empieza a investigar. Otra pregunta, ¿qué es lo más significativo que está pasando en tu vida en este momento? Otra puede ser también, ¿quisieras decirme lo que Dios está haciendo en tu vida? Ya esto es una persona que por ahí ha escuchado más veces, ¿no? El Evangelio y demás, y que siente que hay algo que está pasando de parte de Dios. Y otra pregunta dice, ¿qué cosas en particular ha puesto Dios como un anhelo en tu corazón? Y bueno, ahí las personas a veces se abren a contar, ¿no? Si la persona dice, por ejemplo, en realidad no tengo una relación con Dios, pero últimamente este problema con mi hijo adolescente me ha puesto a pensar seriamente. O tal vez puede decir, cuando era muchacho solía asistir a la escuela dominical. Bueno, eso lo sabemos, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Lo hemos escuchado ese testimonio. Cuando era chico iba a la escuela dominical, papá y mamá me obligaban a ir. Después dejé de ir, pero los problemas económicos que nos agobian me ha hecho pensar de nuevo en las cosas espirituales. O pueden decir, puede decir eso, o declaraciones como esta pueden sonar como que Dios está obrando en la vida de la persona. Tal vez está atrayendo a la persona hacia Él, haciendo que busque a Dios y convenciéndola de pecado. Y todo esto que hemos hablado, siempre nosotros pensando en que estamos respetando los procesos de Dios. Dios está haciendo cosas y nosotros estamos viendo a dónde nosotros podemos ayudar nada más, pero nosotros no somos la guía, nosotros no somos los que van a guiar, los que van a decidir cuándo son los tiempos de cada cosa, no. Eso lo hace el Señor y nosotros respetamos esos tiempos, esos procesos. Número 4. Responda las preguntas que siguen. ¿Qué acciones descritas en los párrafos anteriores lo pueden ayudar a ver si Dios está obrando en una situación dada? ¿Qué cosas entonces podemos ayudar a ver que Dios está haciendo cosas de las que dijimos? A ver. Cuando alguien... Ajá. Exactamente. Cuando alguien empieza a hacer preguntas, por ejemplo, bueno, acá hablaba de problemas de los padres con los hijos, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas de los hijos con los padres. Todas esas cosas pueden ayudar a nosotros darnos cuenta si Dios está actuando en la vida de una persona o no. Son como situaciones, no digo extremas, o sí, pero sí son cosas que no tienen una solución que uno va al supermercado y dice, bueno, compro esto y me va a solucionar el problema que tengo con mi padre. Generalmente estos problemas de relaciones entre personas, problemas de adicciones y todo eso, son generalmente muy atractivos para que la persona se acerque a Dios, o por lo menos se empiece a hacer preguntas acerca de Dios. Estaba hoy leyendo unos artículos sobre cómo empezó esto de los alcohólicos anónimos, que empezó precisamente en la iglesia cristiana. En sus principios, ahora ya lo hacen de forma más laica, digamos, es decir, sin poner a Dios en el medio, lo tratan de hacer como una especie de terapia nada más, pero en su principio siempre fue centrarse en los valores espirituales y en las cosas que Dios dice de las personas, para desde ahí agarrarse y decir, yo tengo una enfermedad, para que la gente entienda que tenía una enfermedad de adicción y que pueda empezar a trabajar en su dominio propio para no seguir cayendo en la autodestrucción que es el alcohol. Entonces esas cosas ayudan siempre a acercarse a la gente a Dios, o por lo menos a empezar a pensar, y ahí nosotros podemos darnos cuenta que Dios está orando. Dice la B, vuelva a leer la lista de cosas que Dios solamente puede hacer. ¿Qué cosas debería observar al tratar de ver la actividad de Dios en la vida de los que lo rodean? Mencionemos por lo menos 3.
Cuando usted quiere saber lo que Dios está haciendo alrededor suyo, ore. Observe qué es lo siguiente que ocurre. Haga la conexión entre su oración y lo que sucede después. Haga preguntas de sondeo para averiguar lo que Dios está haciendo. Luego, escuche. Esté listo para cualquier ajuste que tenga que hacer para unirse a Dios en lo que Él está haciendo. Y después acá el autor cuenta una anécdota, testimonio, chisme, ¿cómo habíamos dicho? Una copucha. Dice un visitante que llegó por accidente. Un día nos visitó un hombre por accidente. En nuestros boletines leyó la petición de ore por nuestra misión en Kyle. Ore por nuestra misión en Príncipe Alberto. Ore por nuestra misión en Love. Ore por nuestra misión en Regina y otras. Preguntó el hombre ¿qué quería decir eso? Le expliqué que nuestra iglesia había hecho un compromiso. Si Dios alguna vez nos mostraba dónde había alguien interesado en un estudio bíblico o en una iglesia, nosotros responderíamos. Él preguntó, ¿quiere decir que si yo les pidiera que vengan a ayudarnos a empezar una iglesia en nuestra ciudad, ustedes vendrían? Le dije que lo haríamos y él rompió a llorar. Era un albañil, el Leroy, como a 100 kilómetros hacia el este. Me dijo que por 24 años había estado rogando a mucha gente que lo ayudara a empezar una iglesia en su ciudad. Nadie había querido hacerlo. Preguntó si lo haríamos nosotros. Así empezamos la iglesia del Leroy. Compramos 2 lotes en la calle principal. Aquel hombre estaba tan emocionado que compró un edificio de una escuela y lo mudó hasta el lugar. Ahora sirve como pastor laico en una obra más al este del Leroy. Sus 2 hijos han respondido al llamado al ministerio. Como iglesia ya estábamos condicionados a ver las cosas que solo Dios puede hacer. Cuando Él nos dejaba ver dónde estaba obrando, inmediatamente veíamos eso como su invitación a que nos uniéramos a Él. Con frecuencia, la razón por la cual no nos unimos a Él es porque no estamos comprometidos a hacerlo. Queremos que Dios nos bendiga, no que trabaje a través de nosotros. Como iglesia, no traten de buscar cómo Dios los va a bendecir. Procuren ver cómo Dios va a revelarse a sí mismo, obrando a través de ustedes y más allá, para realizar sus propósitos. La obra de Dios en ustedes les traerá bendición. La bendición es un resultado secundario de su obediencia, de tener una experiencia con Dios obrando en medio de ustedes. ¿Quién puede decir lo que una sola visita de un extraño pudiera significar para su iglesia? Haga preguntas acerca de lo que Dios está haciendo allí donde está esa persona. Entonces sabrá cómo ajustar su vida para ser un instrumento de Dios, de modo que Él pueda hacer lo que Él quiere. Cuando usted empieza a ver a Dios moviéndose, ajuste su vida y responda. Y ahí viene la pregunta número 5, que dice, ¿le ha dado esta ilustración alguna idea de cómo puede empezar a observar la actividad de Dios a su alrededor? Tal vez en su familia, o en su trabajo, o en su iglesia. Escriba sus ideas. Si quieren dejarlo ahí, pensarlo después en la casa cuando repasen la lección y escribir algo, si lo quieren escribir ahora también, por supuesto. Las impresiones que anotó pueden proceder del mismo Dios, o las que anotemos, pueden proceder del mismo Dios. Tal vez Él está invitándonos a ver su actividad. No pierda esta oportunidad. Ore y observe lo siguiente que ocurre. Bien, vamos avanzando. 2 puntos más. Hemos pasado 2 días, o sea, 2 lecciones atrás, mirando el hecho de que Dios nos invita a unirse o a unirnos en su obra. Nosotros necesitamos también los siguientes 2 puntos. Uno es que Dios habla cuando está a punto de realizar sus propósitos. Cuando Dios le revela lo que está haciendo, es cuando usted necesita responder. Él habla cuando está a punto de realizar su propósito. Esto es verdad en todas las Escrituras. Ahora bien, tenga presente que el cumplimiento final puede estar muy distante. El hijo de Abraham nació 25 años después de la promesa de Dios. Sin embargo,
el momento en que Dios viene a usted es el momento en que usted debe responder. Usted necesita empezar ajustando su vida a Él. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto de ajuste, que yo decía que me gustaba también la palabra orden ahí? Bueno, dice, puede empezar ajustando su vida a Él o ordenando su vida a lo que Él pide. Tal vez tenga que hacer algunos preparativos para lo que Él va a hacer a través de usted. Ese es el punto número 1, entonces. Dios habla cuando está a punto de realizar sus propósitos. Eso no quiere decir que lo que Dios dijo que iba a hacer o lo que Dios está empezando a hacer se va a cumplir inmediatamente. Y por eso volvemos a lo que hablábamos en otras ocasiones, que es, yo no tengo por qué desesperarme por ver que Dios haga lo que yo espero que haga, sobre todo cuando hablo de esto de compartir, ¿no?, con otra persona. Pareciera que nos desesperamos porque se arrodille y haga la oración de fe. Y en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar que Dios que está trabajando en un proceso, tal vez Dios nos está usando para empezar un proceso en esa persona, o tal vez sí, Dios nos va a usar para culminar ese proceso en esa oración de fe y esa convicción de pecado del Espíritu Santo, pero quiere decir que hubieron muchas otras personas que estuvieron también y que Dios usó para ese propósito, ¿no? Y el punto número 2 es lo que Dios empieza, lo completa, ¿sí? Para que no tengamos tampoco esa desesperación de que, ay, Dios se olvidó lo que estaba haciendo, y no es como los albañiles que empiezan una cosa y después se van a trabajar a otra obra y lo dejan a la mitad. No, Dios no es así. Isaías confirmó esto cuando Dios dijo por medio de él, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré, en Isaías 46:11. Anteriormente, él previno al pueblo. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién le hará retroceder? Dios dice que si Él hace saber a su pueblo lo que va a hacer, es lo mismo que si ya estuviera hecho. Él mismo lo hará suceder. Cuando Dios habla, Él garantiza que así sucederá. Esto tiene enormes implicaciones para los creyentes, como individuos, para la iglesia y para las denominaciones. Cuando nos acercamos a Dios para saber lo que va a hacer, donde estamos, también venimos con la seguridad de que ocurrirá así como Dios indica. O sea que no hay que desesperarse. 6. ¿Estás de acuerdo con la afirmación, lo que Dios empieza lo termina o lo completa? ¿Sí o no? Cuando dice lo que Dios empieza lo completa, bueno, los que están de acuerdo, pongan sí, los que no, no. Pero hay un salmo, el Salmo 138:8, que es muy conocido, ¿no? Que siempre lo decimos, que dice que Jehová cumplirá su propósito en mí, puedo decir en mí, pero también donde quiera, porque Él es Dios. Va a cumplir siempre su propósito. Pero en el fondo, lo que queremos decir en este punto es que Dios, con que lo diga, ya está hecho. O sea, su palabra no da en ningún momento lugar a que nosotros podamos dudar de que Él lo va a hacer. Hay una sola cosa que ha hecho que Dios se arrepienta a veces de hacer algo malo contra el hombre. Malo, no bueno. ¿Qué cosa será? Porque viste que la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿cierto? Pero hay un par de veces en la Biblia donde habla que Dios sí se ha arrepentido de hacerle algo malo al hombre. ¿Qué será el hecho que Dios haya tenido esa consideración o reconsideración? El arrepentimiento. Cuando Dios manda, por ejemplo, a Jonás a decirle a Nínive que va a ser destruida, ¿qué es lo que hace el pueblo? Se humilla, se arrepiente. Sí, se salvaron. Cuando Dios destruye al mundo entero con el diluvio, Dios dice, bueno, ya no lo voy a hacer otra vez. De hecho, hay un pasaje que dice, si se humillare mi pueblo, ¿cierto? Donde el cual mi nombre es invocado, etcétera, etcétera.
Algunas personas no están de acuerdo con tal afirmación. Asegúrese de que lo que comprende de Dios se basa en las Escrituras y no únicamente en su opinión o experiencia personal. A través de toda la historia hubo gente que ha pretendido tener una palabra de parte de Dios, pero nada ha cumplido. Usted no puede depender de esta clase de experiencias para determinar su comprensión de Dios. ¿Se acuerdan de esto? Esto lo hablábamos, ¿no? Hace unos días que hay gente que viene y te dice, tengo de parte de Dios una palabra para ti. Dicen, el autor acá lo está diciendo, eso no puede ser una dependencia para nosotros, sino que nosotros tenemos que buscar a Dios de otra manera, a través de lo que Dios ha dicho de Él mismo en las Escrituras. Una palabra de fuerte advertencia para los líderes espirituales. Si alguna vez usted le dice a su gente que tiene una palabra de parte del Señor, usted está obligado a apegarse a ella hasta que Dios haga lo que haga que ocurra. Porque Dios dice que si alguien dice que tiene una palabra del Señor, pero la palabra no se cumple, esa persona es un falso profeta, un profeta falso. Esto lo dice en Deuteronomio, en Jeremías, en Ezequiel. El verdadero profeta de Dios es aquel que tiene palabra del Señor y ésta se cumple. La naturaleza de Dios lo exige así. Lo que Dios dice se cumple. Como resumen entonces de esta lección, solo de esta lección, decimos que un corazón sensible y tierno siempre va a estar listo para responder a la más leve insinuación de Dios. Tenemos que pensar en orar y observar lo siguiente que Dios hace. Tenemos que hacer la conexión, hacer las preguntas de sondeo y escuchar. Tener en cuenta que Dios habla cuando está a punto de realizar sus propósitos. Y tener en cuenta y tener por seguridad que lo que Dios lo inicia, lo va a terminar, lo completa. Así que bueno, ahí terminamos el último día de nuestra unidad número 4. Y si Dios quiere, la próxima semana ya arrancamos con, obviamente, las 5. ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna opinión?